Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Y hoy queremos complementar algunos que aumentan, ¿verdad?, en cuanto al mensaje de este libro tan importante. Nosotros habíamos hablado, en primer lugar, de la fidelidad. Eso es lo que quiere transmitirnos, es decir, fidelidad a Dios, fidelidad del pueblo a todo lo que Dios le ha regalado y le ha pedido. Dios, de cierta manera, está cumpliendo, o sea, Dios es fiel en cuanto que le entrega la tierra. Aquí te pongo frente a la tierra prometida, pero atención, también es muy interesante porque es algo muy pedagógico en el sentido de que Dios nos dona la tierra, pero somos nosotros quienes debemos luego conquistarlo. Poco a poco tenemos que conquistar esa tierra y nos pone, por lo tanto, ante lo que Él mismo nos está regalando, pero diciendo, ahora es muy interesante, es la tierra que emana leche y miel. Ese es el primer elemento, la fidelidad de parte del pueblo con Dios. Y luego está relacionado también con la primera partecita y es la justicia. Este es el segundo elemento que nosotros encontramos que está muy desarrollado en el libro de Josué. La justicia, debemos buscar la justicia. ¿Cómo actúa la justicia de Dios en relación con la manifestación de gracia divina? Esta gracia de Dios que se manifiesta, que se regala. Pero ¿cómo actúa, verdad? ¿Cómo es esta justicia? ¿En qué consiste la justicia entonces? Y el libro de Josué nos lo va explicando poco a poco en la medida en que capítulo y versículo a versículo se va desarrollando el tema. Ahora, para poder entender la aparente tensión que se da entre, por una parte, esa fidelidad y esa justicia,
debemos tener en cuenta el tema del lugar privilegiado que tienen para Dios los pobres, los marginados y los oprimidos. Aquí entonces está la clave de lectura: pobres, marginados y oprimidos. Es decir, de cierta manera nosotros hablamos de una fidelidad a Dios, decíamos, ¿verdad? El primer elemento. Pero ¿qué significa ser fiel a Dios, verdad? O sea, es simplemente mirar al cielo, mirar y ver angelitos, como muchas veces la gente quiere pensar así, ¿verdad? O sea, piensan que la religión es salir de la propia realidad, es como salir de todo lo que significa nuestra propia humanidad. Y sin embargo, lo que Dios hace, según nuestra creencia cristiana profunda, lo elemental y lo fundamental dentro de esta historia de la salvación, es al contrario. Dios que quiere entrar en nuestra carne, Dios que entra en nuestra carne. Entonces quiere decir que nosotros también desde nuestra carne, de nuestra realidad, desde lo que vivimos en el día a día, debemos descubrir a Dios, hacerlo aflorar de lo más profundo entonces y descubrirlo. ¿Por qué Dios quiere entrar en nuestra carne? ¿Por qué Dios se encarna? ¿Por qué la encarnación? Y justamente para mostrarnos que nosotros ya tenemos todos los elementos de Dios para descubrir la esencia de Dios dentro de nosotros mismos. A tal punto es tan importante este tema que Génesis capítulo 1, 26 por una parte, cuando dice que es imagen y semejanza de Dios, nos está hablando, ¿verdad?, de este elemento esencial de que nosotros compartimos, tenemos la misma esencia de Dios, imagen, somos imagen de Dios. Pero en el capítulo 2, versículo 7, es mucho más plástico aún, ¿verdad?, el lenguaje utilizado por el autor sagrado. Porque Génesis 2, 7 dice que Dios toma el barro, el polvo, el adamá, y entonces ahí formó al hombre, dice, y luego insufló, dice, en las narices del hombre, de este muñequito, digamos de esta manera, de lo que ha sido formado por el mismo Dios, insufló el nefesh. Y el nefesh significa la esencia de Dios. Peñan de yara petucua, lleva, peñan de yara uike, ñan de pupe, peñan de tinguararubi. Es una forma, ¿verdad?, de explicar y de decir. Y entonces el hombre es la combinación de limitación, pero por otra parte es también esencia de Dios. Esta es la forma de describir y de decir quiénes somos nosotros, quién es el hombre. Y bueno, entonces aquí cuando nosotros estamos hablando de fidelidad, es una continuación directamente al aspecto, ¿verdad?, de esa unión del pueblo con Dios que no se puede cortar, no se puede entonces deshacer esta unión profunda que tiene que existir entre Dios y el hombre, por una parte. Pero por otra parte, ahora estamos hablando como segundo elemento importante, esencial, es la justicia. ¿Y cómo se da esa justicia? Y la justicia se da cuando nosotros nos preocupamos, cuando nosotros vivimos la fidelidad a Dios, tenemos que también ser fieles a nuestros hermanos. Tenemos que ser fieles a nuestra comunidad. Dicatuy entonces la ñambo que ñambo hasaba ahí o mi ñandera pichacpera o mi ñan en día lleva ñande yo que cuera o ñan en día dicatuy las escuelas hasuja ñande da ya yeja kwai dicatuy las escuelas y coteme ñandere ñande ñambo tupe ñandere sa ya y sube cuero bebé estoy cominde y kwai peisha ñande. Sin embargo, te dice directamente que esta unión, este tema privilegiado que tiene Dios por los pobres, por los marginados y oprimidos, nos está diciendo que la justicia está en una relación directa entonces con la fidelidad. Cuanto más somos fieles a Dios, entonces más justos seremos. Y ando por que ver, porque creo que esto es lo que a nosotros muchas veces nos desconcierta, o mejor dicho, no es que en la teoría nosotros no lo entendamos. Creo que en la teoría para nosotros es una cosa muy lógica, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ser justos, que tenemos que entonces equiparar. O sea, pienso que nadie de nosotros está diciendo cómo quiero que ese sea un pobre, un arrastrado por la tierra, etcétera, etcétera. Supongo, ¿verdad? Pienso que todos dentro de nuestra propia humanidad queremos ayudarnos y queremos que todos podamos levantarnos. Pero sin embargo, en el momento preciso, en el momento en que nosotros tenemos que dar esa mano, en ese momento en que nosotros tenemos que actuar, ahí sí que parece que nos cuesta. Y eso es lo que hoy nos está diciendo. Tiene que haber una justicia, pero esa justicia que está en una relación directa entonces con la fidelidad hacia Dios.
Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estas son las imágenes que describen cuál era el sentir de los iraquíes ante esta visita del Papa Francisco. Una visita que consiguió cumplir con tres objetivos: un objetivo diplomático, otro religioso y otro social. Vamos a explicar por qué consideramos que esta visita del Papa Francisco a Irak fue un soplo de aire fresco para toda una población que llevaba décadas tocando con las manos las puertas del infierno. El viaje del Papa Francisco podemos calificarlo como un éxito desde el punto de vista religioso, y para eso vamos a recordar esa imagen concreta que fue el encuentro en Ur de los Caldeos, ese encuentro interreligioso con representantes de las principales religiones monoteístas, un encuentro con el que se han mandado dos mensajes principales. Por un lado, intentar desacreditar el fundamentalismo y recordar, por otro lado, que la religión no es parte del problema, es parte de la solución. Y subrayar también una última cosa: los mensajes que ha dado el Papa Francisco en este sentido, mensajes que no son ingenuos, sino que son mensajes profundos, porque el Papa ha demostrado ser consciente de que las heridas del fundamentalismo tardarán tiempo por curarse. Perdono. Questa è una parola chiave. La strada per una piena guarigione potrebbe essere ancora lunga, ma vi chiedo per favore di non scoraggiarmi. Desde el punto de vista diplomático es importantísimo ese encuentro entre el Papa Francisco y el gran ayatolá Ali al-Sistani, un líder chiita de una gran importancia moral en Irak. Un encuentro que ha tenido consecuencias, que se espera que tenga consecuencias inmediatas, a corto plazo. Por un lado, que los cristianos se sientan protegidos por parte de una autoridad moral musulmana en Irak. Por otro lado, supone de nuevo desacreditar el fundamentalismo. Hay otra consecuencia que se espera recoger los frutos más a largo plazo. Y para entender esto hay que dar un ligero paso atrás. En 2019, cuando el Papa Francisco firmó ese acuerdo sobre la fraternidad universal, pero con un líder sunita. ¿Cuál es el proyecto de ese documento que está intentando implementar ese documento? Implementar un sistema mundial basado en esa fraternidad que debe reinar entre todos los líderes políticos y todos los líderes también religiosos. Había un acuerdo entre un líder católico, un líder sunita, pero faltaba esa figura del chiismo que de alguna forma también aceptara el encargo, la misión de intentar un mundo mucho más fraterno. El gran ayatolá no firmó ese documento, pero cumplió ese gran gesto de recibir en su propia casa al Papa Francisco, un Papa también que podemos calificar de audaz por lo que ha hecho. Hemos podido ver a un anciano de 84 años que ha viajado hasta Irak, le hemos podido ver caminando, cojeando por esas calles de Nayaf hasta encontrar al gran ayatolá Ali al-Sistani. Por tanto, un éxito también desde el punto de vista diplomático y religioso este encuentro del Papa y el gran ayatolá. ¿Cuál es el tercer objetivo que ha cumplido el Papa Francisco? Pues lo que veíamos al principio con esas imágenes de la gente entusiasmada. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué el Papa Francisco hace este viaje en un momento de pandemia, en un momento de emergencia sanitaria? Vamos a destacar dos motivos. En primer lugar, es difícil ir a Irak. La última intentona que hizo un papa para viajar a este país fue hace más de 20 años, Juan Pablo II, y no lo consiguió. Por tanto, era difícil volver a conseguir viajar a Irak. Esto en primer lugar. En segundo lugar, habría que preguntar a los propios iraquíes qué es lo que ellos piensan sobre la visita del Papa Francisco. Y ahí hemos visto cómo por un lado, de la sociedad ha sido bien acogida esta visita del Papa Francisco. En segundo lugar, hemos hablado del gran ayatolá, autoridades morales religiosas de Irak que también están dispuestas a recibir en su propia casa durante tiempos de pandemia a este líder, al Papa Francisco. Y en tercer lugar, también desde un punto de vista político, los líderes políticos de Irak quisieron que viniera el Papa Francisco. Hemos podido ver al presidente de Irak, un presidente kurdo, no católico, en las principales ceremonias presididas por el Papa Francisco. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Que en estos momentos Irak lo que necesita es un abrazo que el Papa Francisco ha conseguido dar a la sociedad de Irak, una sociedad para que la pandemia no es un evento aislado dramático, sino que es un evento más que se suma a una larga lista de sufrimientos padecidos a lo largo de las últimas 4 décadas. Y lógicamente, dentro de esos sufrimientos, el más espectacular que hemos podido ver en los últimos años ha sido la agresión del Estado Islámico. Por tanto, ¿qué es lo que necesitaba Irak en este momento? Un abrazo que el Papa Francisco ha conseguido transmitir, ha conseguido dar a la población de Irak. È un dovere verso una terra martoriata
Últimas dos ideas. En primer lugar, destacar, además de estos tres objetivos conseguidos por el Papa, cuáles han sido sus mensajes. Bueno, pues el Papa ha sometido, digamos, a la sociedad y a las autoridades de Irak a un bombardeo constante de mensajes sobre la paz, sobre la fraternidad, que son más fuertes que la violencia, que deben ser más fuertes que la guerra. La fraternità è più forte del fratricidio, la speranza è più forte della morte. E la pace è più forte della guerra. Questa convinzione parla con voce più eloquente di quella dell'odio e della violenza, e mai potrà essere soffocata nel sangue versato da coloro che pervertono il nome di Dio percorrendo strade di distruzione. Queda una última cosa por destacar, y es que el Papa Francisco y las autoridades de Irak, este viaje que se ha organizado, también tiene otra consecuencia, y es que el mundo ha mirado durante varios días a Irak. Irak, un país que el Papa define como un país mártir, un país abandonado por parte de todos. Por tanto, lo que se pone de manifiesto es, de nuevo, el rol, el espacio que tiene la diplomacia vaticana en el mundo. Una diplomacia que el mismo Vaticano define como de pequeños pasos, pero constante e insistente, que puede conseguir frutos como este, que todo el mundo mire en una dirección durante unos instantes, y próximamente veremos cuáles pueden ser las demás consecuencias que haya traído para Irak concretamente, y también para todo Oriente Medio, esta visita que hemos visto. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yara Ñe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yara Ñe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yara Ñe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos.
oportunidad de soñar, de escribir y de cantar. No sé bien, tal vez llegue a ser un cantautor. Siento ganas de volar, de escalar y llegar al cielo azul. No sé bien, tal vez llegue a ser un aviador. Déjame nacer. Bien, tal vez llegue a ser gran capitán. Siente que quiero vivir para amar y reír en libertad. No sé bien, tal vez mi vida a otros pueda dar. No ahogues mi voz, cantar quiero al amor. Recitarte bellos poemas y defenderte con valor. No ahogues mi voz, cantar quiero al amor. Aún soy pequeño, no me temas, junto a mí serás mejor. Nada es casualidad, vivo estoy, soy feliz, te siento aquí. Tal vez, mamá, pronto te podré besar. No ahogues mi No ahogues mi voz, cantar quiero al amor. Aún soy pequeño, no me temas, junto a mí serás mejor, junto a ti seré Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de Josué. Y aquí presentamos elementos importantes, esenciales, que nos ayudan verdaderamente a dar pasos concretos también en nuestra vida. Hoy, nuestra vida cristiana, porque nosotros tomamos el Antiguo Testamento, lo hacemos parte y es la base, es lo elemental y lo fundamental. Ñande condiga tú y voy a ir a ñantende. Nuevo Testamento, ñantende uno, el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la base, lo fundamental. Fíjense, aquí nos está hablando en primer lugar de una fidelidad. Fidelidad a Dios, fidelidad a sus mandamientos, fidelidad entonces a ese Shema, es decir, a esa escucha y a esa obediencia, porque Shema Israel significa escuchar, que significa obedecer. Vivir de acuerdo a aquello que el Señor nos está pidiendo. Bueno, eso entonces es el primer elemento fundamental. Pero decíamos que el segundo elemento, que es mensaje importante, esencial y fundamental dentro de este libro de Josué, es la justicia.
Y la justicia que va en concomitancia, es decir, que va en relación. Nosotros siempre utilizamos la palabra simbiosis, diga tú y pea, porque la simbiosis se dan entre dos simbiosis, juntos. Entonces, juntos vida, se dice la simbiosis, juntos vida. Es decir, este animalito viven porque son dos, uno alimentándose del otro. Y uno, si vos separás, entonces los dos se mueren. Entonces, la simbiosis les da vida. Es la única manera que pueda ir adelante. Simbiosis. Es decir, nosotros estamos viendo que el aspecto de la fidelidad a Dios es lo que después nos ayuda a tener justicia. Entonces, ñamañami peñane tame lleva esa vaya y coñaina, peñane institución va esa para la y coñaina, peñane roga pube va esa para la y coñaina. Quiere decir que no hay justicia en nuestra casa si es que nosotros no estamos con ese primer elemento que es la fidelidad a Dios. Peñatende pona que la yaina. La fidelidad a Dios significa una escucha a Dios, un deseo de cumplir, de hacer, de vivir, de entusiasmarnos, de escuchar, obedecer. Eso significa entonces esa primera parte que es la fidelidad a Dios. Y eso va entonces, decíamos, en unión directa con la justicia. Peñan de Yaranes en indicativo de bella, pues peñan del Nuevo Testamento. Peñan de Yaranes en indicativo de bella. La fidelidad a Dios quiere decir tenerlo a Dios, vivir de acuerdo a los principios y los valores de Dios. Y desde ahí damos el paso para la justicia. Vamos a ser siempre injustos cuando nosotros le dejamos a Dios de lado. Justamente el pecado original, el pecado de Adán y de Eva, capítulo 3, versículo 5, cuando dice, si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses, serán como dioses. Esa es verdaderamente una injusticia, pero una injusticia ¿en qué sentido? En que queremos ser autosuficientes y entonces al ser autosuficientes nosotros nos ponemos por encima de cualquier cosa, incluso nos ponemos al mismo nivel de Dios y entonces decimos nosotros no necesitamos de Dios porque Sheyare Copama hoy. Esa es la autosuficiencia. Me satisfago personalmente. Entonces, esa es la autosuficiencia. Y ese es el verdadero pecado original. Mirado desde un sentido moral, ciertamente, ¿verdad? Entonces, donde yo me considero que yo puedo hacer las cosas solo. Yo me valgo por mí mismo. Arecopamani. Hay componentes ya tase plata, ya popea, ya poamoa, amautas y semba de bea, ya puta la ya posee. Entonces, ese es el autosuficiente. El autosuficiente se compara y se quiere nivelar a Dios. Y evidentemente que después Dios no entra en su vida porque ya no le necesitamos a Dios. O por lo menos mientras estemos bien. Que había sido nuestra vida estaba por un hilito, por un péndulo. Entonces es mejor darse cuenta ya desde el inicio. Entonces aprovechar en todo caso todo lo que el Señor nos da. Y ahí viene entonces la justicia. La justicia es entonces el equiparar, el igualar, el procurar que entre nosotros exista esa posibilidad de una plena realización, ¿verdad? Y eso es porque somos, vuelvo a insistir, fieles a Dios. Y ese era el number one, ¿verdad? En el libro de Josué es la fidelidad a Dios. Es lo único que le va a dar después al pueblo de Israel, le va a dar la justicia. Sigamos un poco más. Nosotros sabemos que la integración, aquí está, de Rahab, que es una prostituta, ¿verdad? Pero sin embargo, después es integrada al pueblo de Dios. ¿Cómo es eso? Y además es una extranjera, ¿verdad? Pero que tuvo una misión muy interesante en la conquista. Es decir, ella ayudó para que el pueblo de Israel pueda conquistar ese lugar. Y entonces, Rahab después es integrada al pueblo de Dios. Luego hay también un rechazo de Acán. Y todo esto indica no solo un asunto de obediencia o desobediencia a las órdenes de Dios, sino también la forma en que se manifiesta la gracia de Dios. Hay que ver.
allá esa monada, allá esa peana. Esto es lo que después más adelante en Ezequiel, por ejemplo, nosotros vamos a leer, en otros profetas también. Es decir, cada uno de nosotros responde a sus acciones. El justo después no puede decir si comete iniquidades, ¿verdad? No puede decir Dios es injusto. ¿Por qué? ¿Acaso, dice, no es tu forma de actuar lo injusto? Le pregunta después Dios, ¿verdad? Porque nosotros decimos, no, pero si haya poco, y haya poco, y Mohammed, ese coñán de Yara Coan, la se castigata, decimos nosotros. Y no. El profeta te responde y te dice, no, es tu obrar. ¿Acaso no es tu obrar el que es injusto con el Señor? Entonces nos hace pensar y nos hace entrar en esta sintonía, que entendamos nuestro camino, ¿verdad?, de fidelidad. Y en la medida en que somos fieles al Señor, seremos también justos con los demás. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Muchas veces la vida muestra su lado oscuro. En solo un instante todo se detiene.
en ese momento de tristeza, sintiendo el corazón vencido, ya sin fuerzas. Y vienen preguntas a mi mente, pidiendo explicaciones a esta vida, con el corazón herido que solo grita: Señor mío, ¿en dónde estás? Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo a ti. Enredado en mi historia, doy vueltas la página, entre versos y palabras, una frase me responde, y lentamente una lágrima cae cuando dices: déjame ser Dios. Nadie podrá cortar mis alas, nadie impedirá que a mis sueños pueda volar, porque cuando el dolor es muy grande, sé que en tus brazos puedo estar. Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí, junto a mí, Junto a mí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos en esta introducción general. Estamos viendo entonces cuáles son los elementos teológicos, es decir, del mensaje que nos quiere transmitir el libro de Josué. Dentro del elemento número 1, del mensaje número 1, está la fidelidad a Dios. El mensaje número 2 es entonces la justicia. Ahora estábamos mirando algunos de estos ejemplos que Rahab, no siendo del pueblo, sin embargo después es integrada, pero por su forma de actuar, por su forma de buscar también una cierta justicia, por su forma de buscar la unión dentro del mismo pueblo, o sea, de colaborar a pesar de ser una extranjera. Y sin embargo le tenemos a Acán, que es lo contrario. ¿Qué hace Acán? A pesar de que está dentro de la comunidad, dentro del pueblo, después es rechazado. Incluso es castigado, como nosotros sabemos. ¿Por qué? Y porque es un vendepatria. En síntesis sería eso, ¿verdad?
Entonces se había adueñado de cosas que no le correspondían, que Dios había ordenado que no tendrían que adueñarse de nada. Sin embargo, del famoso anatema, él y toda su tribu, entonces lo hacen desaparecer por esta situación. Es decir, que aquí se está insistiendo tanto el autor sagrado con estos ejemplos, nos están enseñando, por eso decíamos que es un libro verdaderamente pedagógico, que la fidelidad está muy unida a la justicia. Vamos a ser justos en la medida en que somos fieles a Dios. Dios muestra su gracia al hacer miembro de su pueblo al extranjero inmigrante, vulnerable y marginado, a la vez que rechaza al que tiene y quiere tener más por el puro deseo de enriquecerse. Eso es lo que le pasa a Can, ¿verdad? Y eso es lo que le pasa a Rahab. Te pone entonces estos dos ejemplos bien claritos. Vamos a estudiar después oportunamente, pero es importante que recordemos, y esta es la idea teológica como mensaje principalmente, que Dios entonces muestra su gracia al hacer miembro de su pueblo al extranjero, inmigrante, vulnerable y marginado. ¿Pero por qué? Porque hay un deseo, ¿verdad?, de entender, de escuchar qué es lo que Dios está queriendo, ¿verdad? Y ahí viene el primer elemento, ¿verdad?, que es la fidelidad. Ser fiel a lo que Dios está pidiendo. Es una búsqueda de la fidelidad hacia Dios, a pesar de que es un extranjero, a pesar de que es alguien que no pertenece al pueblo. Pero después, en el segundo momento, nosotros estamos encontrando aquí directamente a Acán, que era del pueblo, pero que quiere enriquecerse algo más, ¿verdad? Entonces, todo lo que Dios ya había dicho, popea. Toda la cuestión hay que llevarlo al anatema, es decir, la destrucción total y absoluta. Pero él quiere enriquecerse más. Entonces va en contra de todo aquello que está permitido. Y por eso llega a esta situación de rechazo total también del Señor. El libro de Josué tiene tres protagonistas principales, ya es llamado entonces dentro del aspecto del mensaje y de la temática del libro de Josué. En primer lugar es Yahvé, luego tenemos a Josué, que es el interlocutor, ¿verdad? Josué, y luego tenemos al pueblo. Yahvé, pueblo, o mejor dicho, Yahvé, Josué y el pueblo. Los tres que están en relación concreta y son protagonistas. Sin embargo, también aparece un cuarto personaje que es de capital importancia para el mensaje del libro, que es Moisés. Moisés también aparece aquí. En otras palabras, si la teología de Josué tiene sus raíces en el libro del Deuteronomio, Moisés es un elemento clave de la historia narrada en este libro. Moisés aparece de esta manera, ¿verdad? Es decir, es un poco el que queda. Pero ¿cómo queda Moisés? Y Moisés queda justamente a través de sus enseñanzas, el aspecto de la pedagogía. Y esto es lindo. ¿Por qué les parece que este libro de Josué insiste mucho de la presencia de un Moisés a través de, entre comillas, de sus escritos, de sus órdenes, de lo que Moisés había reflexionado, de lo que Moisés había escuchado de Dios, así como lo entendemos nosotros, ¿verdad? Como te está explicando la palabra de Dios, la Biblia. Y esto, el sentido, porque estamos mirando de un sentido teológico, el mensaje es un mensaje teológico. Y nos dice así claramente, porque aquí lo esencial y lo fundamental al aparecer Moisés es entonces el hecho de que Moisés está transmitiendo las verdades, está transmitiendo los elementos para ir hacia la fidelidad y desde ahí entonces para vivir la justicia. Entonces, los dos elementos que ya fuimos nosotros reflexionando. Ahora veamos un poco, vamos a seguir adelante, después de estos tres personajes, que es Yahvé, por una parte, que siempre acompaña, jamás abandona a su pueblo, en todo momento, ya habíamos dicho. Por otra parte, Josué, porque ahora Josué es el que está continuando la misión de Moisés y por eso aparece, ¿verdad?, como ecoando, retumbando en el corazón, en la mente, en el recuerdo de Josué, cómo él tendría que hacer para llevar adelante a esta comunidad.
Y por último, entonces, el pueblo que tiene que escuchar, el pueblo que tiene que conocer. También aparece un cuarto personaje, decíamos, que es justamente Moisés. Ahora, el tema siguiente va a ser el tema con respecto al liderazgo. Por una parte teníamos el tema de la fidelidad, el segundo tema, el de la justicia, y ahora entramos al tema, la teología del liderazgo. Y esto sí que para nosotros es esencial y fundamental. El liderazgo de Josué se define a partir del modelo establecido por Moisés. ¿Quién es el líder number one entonces? El líder presentado en la Biblia, el number one, y por eso es que es tan importante en toda la Biblia y en la reflexión tanto del Antiguo Testamento como después del Nuevo Testamento, es Moisés. Moisés es el que escucha a Dios, el que ve a Dios cara a cara, el que se deja empapar por Dios y luego es el que va a guiar al pueblo. Aquí vamos a mirar las características propias, ¿verdad?, de un Moisés que nos habla y que nos dice cómo uno tiene que comportarse, cómo uno tiene que vivir, cómo uno tiene que ser líder de su propia comunidad. Por otra parte, después de Moisés, justamente el que lo sigue es Josué. Y Josué también tiene un liderazgo muy importante, como siempre, porque él es el que nada más y nada menos tiene que introducir. Y estos sí que son momentos difíciles dentro de la historia de Israel en que entra a la tierra prometida. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Toda el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor.
para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición. Con todo el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor, para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, se une el cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, se une cielo y tierra en una sola voz. En una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición, de bendición. De bendición. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con el libro de Josué. Estamos haciendo la introducción y estamos viendo los temas principales. Temas también teológicos, ¿verdad? Porque el primero, esencial y fundamental, se refiere a la fidelidad del hombre de la comunidad hacia Dios. Luego tenemos el segundo temita que va muy en concomitancia, es decir, muy en unión, en simbiosis, utilizamos esta palabra, entre lo que significa para nosotros la parte de la justicia. La justicia es respuesta de una fidelidad al Señor. Y el tercero, que también yo podría decir, ¿verdad?, que está muy en concomitancia también con los otros anteriores, que es el liderazgo. Nosotros tenemos que saber liderar como papá, como mamá, cuando uno está al frente de una comunidad, de una capilla, de una iglesia, párroco, obispo, etcétera, etcétera. ¿Quiénes estamos al frente de una empresa? Siempre tenemos que tener el liderazgo. Pienso que en todas partes, incluso hoy en día, dentro de las animaciones, ¿verdad?, para las empresas y para el relacionamiento entre nosotros, se habla mucho de liderazgo. ¿Quién es el líder? ¿Cómo tiene que ser el líder? ¿Cómo tiene que manejar el grupo? El líder debe ponerse al frente y él tiene que tener esa capacidad entonces de llevar adelante todo el grupo. Pero vean, hoy cuándo entonces. El asunto es que muchas veces, por ejemplo, el aspecto de la política, tienen que ser verdaderamente líderes, ¿verdad? Los líderes, no simplemente caudillos. Eso también tenemos que mirar un poquitito, porque hay el caudillo, ¿está bien? El caudillo es ese que atrae, ¿verdad? O los apucaya, que esto, aquello le convence, pero
Justamente al caudillo muchas veces lo que le falta es este aspecto más profundo de lo que significa un verdadero liderazgo. El caudillo, recuerden una cosa, cuando el caudillo desaparece, cuando el caudillo se muere, entonces, ¡opa! La moñe punueque. O sea, el caudillo es para el momento nomás. Y anda entusiasma, paya, jape, etcétera, etcétera. Pero después no deja, no forma, no organiza. Entonces el caudillo no es bueno, ¿verdad? Para una comunidad. El caudillo tal vez es importante para comenzar, pero es muy difícil trabajar con un caudillo porque el caudillo pues después el oyapoa, el ajoa, etcétera, etcétera, pero después desaparece y como no hubo una formación, una estructuración, una capacidad de formación, porque el líder tiene que ser capaz entonces de escuchar, de ver la situación en que estamos y ante esa situación tiene que responder. El caudillo, sin embargo, hay pechones. Ya poja, deshacea, ordenar, y dale a fulano, ya poña, dale a fulano, con los amigos, con esto, con aquello, o con sí, ¿entiendes? Pero después desaparecer de caudillo o bailan de comunidad. Entonces, nosotros tenemos que apuntar verdaderamente al liderazgo. Y mira que el libro de Josué nos está hablando del liderazgo. Y eso es lo que necesitamos. Entre nosotros muchas veces tenemos simplemente, ¿verdad?, los que están en el momento. Gentes del momento. Entonces, algunos de ellos vienen caudillo, pero van a caudillo guay, ¿verdad? Pero todo por cuestión de dinero, todo por cuestión y como hasta el mono baila ante el dinero, entonces todo el mundo va a mostrar eso, ¿verdad? Lastimosamente. Entonces no hay un verdadero liderazgo, no hay una preocupación verdadera por la comunidad entonces, sino que al revés, la fuerza aquí o el interés es muy individualista, muy personalista, ni caudillo, ni líder, sino que es un gran aprovechador de qué cosa, de la comunidad. Es un gran aprovechador del país, es un gran ladrón en síntesis. Entonces eso tenemos que estar atentos. Porque el libro de Josué, cuando está reflexionando justamente, está diciendo, no queremos ladrones dentro de la comunidad. Entonces, por eso es que te está hablando y te pone como modelo. En primer lugar, el que está al frente es Moisés. Luego te pone también a Josué, porque Josué es el que va a seguir lo que está haciendo Moisés. No es fácil, ¿verdad? Entonces, liderar, enseñar, formar, hacer trabajar. Cuando nosotros miramos solamente nuestros intereses, cuando nosotros miramos solamente lo nuestro, entonces con tal de que yo esté bien, entonces después nos quedamos ahí, entre comillas, vamos a decir, nos amurallamos, nos atrincheramos, sería mejor esa palabra y esa expresión. Nos atrincheramos en nuestras riquezas, con nuestro dinero, con nuestra forma de pensar, nuestro actuar, y bueno, después de ahí vamos defendiendo simplemente nuestros intereses. Pero nosotros no estamos liderando nada, al contrario. Tendrá que venir en un momento, tiene que aparecer un líder para que justamente pueda de nuevo encauzar todo lo que lastimosamente muchas veces nosotros destruimos dentro de la comunidad y no hacemos crecer, ¿verdad?, a la comunidad. Entonces vamos a seguir un poco. El liderazgo de Josué se define a partir del modelo, como dijimos, que establece Moisés. Moisés es el gran líder. Así del mismo modo que Yahvé estuvo con Moisés, también él estará con Josué. Y le dice luego, así mismo yo, como estuve con él, yo voy a estar contigo. Entonces, ánimo y fuerza. Mientras vivas, le dice Dios. Primera Josué, versículo 5. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te dejaré ni te abandonaré. Qué lindo que es esto. Entonces aquí es Dios mismo el que está manejando la historia, pero a través del líder. A través del líder. Entonces tenemos que meditar y tenemos que reflexionar en nuestras comunidades. Verdaderamente somos líderes. No somos tampoco dictadores. Es difícil esta cuestión del liderazgo. Y uno entiende, ¿verdad? Porque algunas veces no es fácil también, ¿verdad? Porque algunos ahí la vas a hacer de Ari, esto, de aquello. Entonces algunas veces uno es medio mano dura. Otros sí que, y que vete indo ya, pues, entonces un mismo puro ¿verdad? Un de yo pues ya se me ocupa, ¿verdad? O sea, todos tienen que participar, ¿verdad?
otros que quieren avasallar todo, otros y que luego ni se mueven ahí, y entonces vos ni sabés, ni fu ni fa, y a ella la gente, de ahí, ¿verdad? Entonces es difícil, pero el líder tiene que descubrir, tiene que entender, tiene que mirar, y desde ahí también entonces tiene que sacar energía y fuerza. Pero por eso aquí te pone en el capítulo 1, versículo 5, te está diciendo, yo estaré contigo. Dale fuerza, Josué. El modelo será siempre Moisés. Y así entonces nos despedimos por el día de hoy, con este tema tan importante, con los 3 esenciales temas principales del libro de Josué, ¿verdad? Por una parte, la fidelidad, por otra parte, que nos llama sin falta la justicia. Pero también para que existan estos 2 primeros elementos necesitamos de un verdadero líder. El líder es el que se preocupa sinceramente, verdaderamente de la comunidad. Y nos despedimos por el día de hoy. Que el Señor Jesús descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.